Amantes de Guayaquil, bienvenidos a otro capítulo de Pórtico de Oro. En esta ocasión vamos a partir con Leonard Quinde. Leonard Quinde es un joven libertario que se ha propuesto difundir las ideas de libertad entre los jóvenes universitarios y el público en general. Para esto entiendo que él ha hecho viajes, que tiene propuestas, que tiene proyectos, y es un joven que hemos conocido mientras cubríamos eventos en nuestra amada Guayaquil. Eventos culturales que normalmente están, digamos, monopolizados por la izquierda, por esa tienda política, tienda ideológica que tanto daño le ha hecho a la sociedad. Así que para entrar ya dentro de la entrevista, quisiéramos que por favor Leonard nos hable quién es Leonard Quinde Alieri. Bueno, muchas gracias Víctor, muchas gracias a Pórtico de Oro por la oportunidad de estar conversando aquí y por el privilegio de poder expresarme ante todo el internet y ante todas las personas que nos escuchen. Bueno, ¿quién soy? Puede ser hasta algo filosófico en ese momento, pero diría que yo me definiría como que soy libertario. Yo soy una persona que trata al menos de siempre ir respetando los principios de la libertad, el principio del respeto, el principio del respeto a los fundamentales, sobre todo el respeto a la propiedad privada, a la libertad, a la vida de las demás personas. Y aunque parecieran que son tres palabras muy básicas, tal vez engloban muchas cosas. De hecho, recuerdo en unas reuniones que teníamos en la Cena de la Libertad, que fue hace un par de años, una amiga llevó a otra amiga de ella al evento y veía que todo el mundo en algún rato se paraba, iba a conversar y dejaba a todo el mundo sus cosas en la mesa y le decía, oye, pero anda a coger tu cartera, cuidado. Y ella le dice, no, tranquila, que aquí estamos entre libertarios y aquí nos respetamos la propiedad privada, así que aquí yo es el lugar más seguro que va a tener mi cartera. Entonces son principios que complementan muchas otras cosas, como la confianza que podría haber en una sociedad. Entonces, yo diría que si he de definirme de una manera rápida y fácil, soy libertario. Ya. Y el concepto que manejan ustedes de libertad, el concepto de un libertario, ¿en qué difiere de ese concepto de libertad que nos quieren inculcar en la academia, en la escuela, en el colegio y en la universidad sobre todo? Es bastante importante esa pregunta porque hay que definir qué es la libertad y yo creo que eso va a variar dependiendo de cómo la entiendan, porque por ejemplo hay personas que entienden la libertad como no estar preso, no estar en una cárcel y mientras no estés en la cárcel eres libre. Nosotros vamos un poco más allá, no solamente es no estar en una cárcel, sino que puedas decidir cómo actuar, qué hacer, en especial contigo, con tu cuerpo y con lo que obtienes a través de tu cuerpo, con tus ganancias, con tu trabajo, con tu dinero, y puedas hacer lo que tú quieras. Entonces, pareciera que fuéramos libres porque podemos caminar por el Ecuador, por Guayaquil, ir de Guayaquil a Quito, pero sin embargo, por ejemplo, si ya traspasamos las fronteras del Ecuador, nos queremos ir a Perú y traer, no sé, pisco en cantidades industriales para vender, muy probablemente nos cogen en la aduana, nos quitan nuestras cosas y a pesar de que lo hayamos comprado con nuestro dinero, sencillamente no podemos traerlo al Ecuador porque el gobierno te dice que no puedes. Entonces hay cierto grado de libertad nuestra que se encuentra limitada, se encuentra obstruida por parte de estas medidas del gobierno. Entonces, y eso en muchas otras cosas. Por ejemplo, como trabajo en la Cámara de Industrias de Guayaquil, de hecho estamos haciendo un análisis de cómo se han, de lo que han provocado las medidas antitabaco, por ejemplo. Entonces, hay impuestos al tabaco, el tabaco cada vez es más caro, pero como las personas tienden a buscar su libertad de manera natural, pues lo que han hecho todas estas medidas es que aumente el contrabando. Entonces, pero sin embargo allí podemos ver, yo por qué no me puedo comprar un cigarrillo y que me cueste lo que tiene que costar, ¿no? Pero el cigarrillo hace daño a la salud. Eso puede hacer daño a la salud y de hecho es el argumento que se utiliza, que es un asunto de salud pública.
Pero yéndolo a un lado, no sé, podría sonar algo fuerte, pero es cierto, había en medio de lo que estaba leyendo con respecto al tema, decían, bueno, a ver, si fumo cigarrillos voy a vivir 60 años, si no fumo voy a vivir 75. Pero ¿quién dice que no soy más feliz viviendo hasta los 60 fumando que viviendo hasta los 75 sin fumar? Entonces es un asunto ya de que cada quien busca la manera de ser feliz y seguir. Entonces, y esas medidas gubernamentales de salud pública, etcétera, se financian a través de impuestos. por supuesto. De hecho, lo que estábamos viendo también en todas estas medidas que se aplicaron ante el tabaco es que parece que el gobierno sufre más de tabaquismo que la propia ciudadanía. La recaudación ha aumentado un 300% desde el 98 que se han comenzado a implementar estas medidas. Entonces cada vez ha ido creciendo la recaudación. Supuestamente ellos, el consumo ha disminuido. Entonces, ¿cómo explicas que el consumo disminuye y la recaudación aumenta? Entonces, y según ellos, porque las cifras no siempre están acorde con lo que dice el gobierno. Y lo que ha traído es contrabando, y es un contrabando que no sabemos realmente cómo están hechos, ni si realmente cumple con todas las medidas de seguridad que deberían tener los cigarrillos. Porque ya el contrabando ya es un mercado negro del que se pierde total control, no tienes a quién reclamarle si te llega a hacer daño, versus si estuviera debidamente identificado la persona que los produce, tú podrías saber a quién puedes reclamarle. Pero y al final de cuentas es tu decisión. Es tu y decisión cuentas, que... sí. Porque si nos ponemos así, dicen que la hamburguesa también causa daño, que tantas cosas hacen daño, que las sodas. Entonces tendríamos que un Estado siempre interventor. Y a propósito, volviendo a lo de libertad, entonces la libertad, según los think tanks liberales, es un valor burgués, entendiendo la burguesía como algo malo, de los empresarios malvados que nos quieren quitar nuestro dinero. La libertad en sí es un derecho más ¿Ya? que un valor. Es decir, es algo que debería ser un derecho humano, debería ser reconocido en todos los humanos. Y digo debería porque no siempre ha sido así en la historia y hay ciertas partes en las que todavía no es así. Y de hecho, en mayor o menor grado también sucede también en nuestras sociedades. No es un derecho netamente reconocido por lo que ya veníamos conversando. Igual hay medidas que restringen tu libertad por la visión o las ideas que tengan los gobernantes de turno. Entonces no es un derecho plenamente reconocido todavía, ni siquiera en nuestras sociedades occidentales, que son de las más libres del mundo. Entonces, diría que es un derecho más que un valor. Sin embargo, por ejemplo, Deirdre McCloskey habla de las virtudes burguesas que conllevan una sociedad libre. Entonces, la burguesía sí tiene esa connotación negativa ya desde el marxismo, de Marx, que planteó este revanchismo entre la clase burguesa y los proletarios, pero lo burgués no necesariamente siempre tuvo esta connotación. Mucho antes el burgués simplemente era el que no era esclavo de la ciudad, y claro. el que no era noble. Era alguien que pertenecía al burgo, que eran los comerciantes, la gente que trabajaba, la gente que se ponía su negocio y tenía su propiedad, ¿no? Y con eso generaba dinero. Entonces, McCloskey habla de las virtudes que tenían estas personas del burgo, que ella incluso usa la palabra virtudes y no valores, porque virtudes es algo necesariamente bueno. Los valores podría ser subjetivos, es bueno o es malo. Los burgueses tenían un respeto hacia cumplir los contratos. La percepción que tenga la sociedad de nosotros era muy importante como empresarios, porque no eran empresarios que se ponían un negocio hoy para quebrarlo mañana, sino era un negocio que ellos querían que dure muchísimos años y traspase generaciones. Entonces necesitabas tener cierta reputación y para ellos era algo muy importante y la confianza siempre ha sido vital en el mercado. Y a propósito de esta significancia negativa que le dio Marx, Marx también era burgués. Y Marx era algo... Marx era un parásito, o sea, no hay otra. Marx lo que hacía era alimentarse de los burgueses, pero en sí tampoco es que él tenía un negocio, bueno, su negocio tal vez vender ideas y convencer a alguien que lo mantenga, pero en sí él vivía de burgueses, pero no tenía virtudes burguesas, no tenía ningún negocio, no hacía nada, era un parásito de los burgueses
que bien se sentían de mantenerlo a él por diferentes razones, entre ellas con su esposa que prácticamente fue engañada ahí por él y tuvo una vida bastante triste. ¿Y a qué le atribuyes tú que tenga tanta vigencia sus ideas? Porque, por ejemplo, en esto que mencionaba al principio de este monopolio cultural, de este marxismo cultural que existe, se dice que más importante que la libertad es la igualdad. ¿Pero es posible esto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? En realidad nunca seremos iguales, claro. Jamás. Ya han pasado demasiados siglos, demasiados milenios. Pero la desigualdad implica mucha pobreza, muchos niños desamparados. ¿Qué hacemos? No necesariamente, porque antes podríamos decir que éramos todos iguales, antes de la Revolución Industrial. Todos éramos más iguales de lo que somos ahora, pero porque todos éramos igualmente pobres. Entonces, la igualdad per se no es algo bueno, ni la desigualdad per se es algo malo, porque ya al momento de que comienza a ver a alguien que se hace rico y tiene su negocio, le brinda también oportunidades de trabajo y de riqueza a otras personas, a través de la creatividad y eso. Una persona que es pobre y tiene una oportunidad de trabajar, tiene una oportunidad de ahorrar y posteriormente hacer realidad sus sueños. Entonces, esta desigualdad vemos cómo va cumpliendo también un rol social de hacer que los que menos tienen puedan tener más en algún momento. Per se la desigualdad no es algo malo, de hecho ocurre precisamente por esta creación de riqueza que comenzó a existir a partir de la Revolución Industrial, que es lo que Marx más le chocaba también, ver esta desigualdad y decir cómo puede pasar esto. Pero es parte de la creación de riqueza. Siempre en un mundo que está buscando crear riqueza, siempre habrá alguien que sea un poco más rico que el otro, porque va a depender de tu nivel de creatividad, de tus habilidades, de tus conocimientos incluso también. Y no necesariamente, no quiero que se confunda conocimientos con algo formal, universitario, sino conocimientos, podría ser de la vida misma, podría ser de algo que tú trabajaste, de algo que viviste y de allí tú detectaste un problema y buscaste solucionarlo. Por lo tanto, yo insisto en que están demasiadas captadas estas ideas, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Crees que es posible que, por ejemplo, la siembra que tú estás haciendo de libertad se pueda entronizar en nuestros valores, en nuestros derechos, dado que nuestra idiosincrasia es así, ¿no? Por ejemplo, para resumir, es la viveza criolla, ¿no? ¿Cómo ves esto? Porque yo tengo mis dudas. Es posible. Lo que sucede es que, como bien mencionas, hay un asunto que es básicamente cultural. Y de hecho de eso conversábamos en uno de los clubes de lectura y mi manera de ver la cultura es una manera de hacer las cosas. Es decir, existe tal sociedad hace así las cosas, esa es su cultura. El japonés es súper obediente y súper disciplinado y ordenado y esto, y esa es su cultura, una manera de hacer las cosas. Los ecuatorianos tenemos nuestra manera de hacer las cosas en diferentes ámbitos. Ahora, ¿por qué las hacemos así? Es la pregunta que hay que responder. Y esto, desde Estudiantes por la Libertad, nosotros creemos que es por las ideas que tienen las personas. Es decir, ellos creen que solo se pueden hacer así y no hay otra manera de hacerlas. Y para que ellos puedan ver cómo pueden hacerse de manera diferente, necesitan de otras personas que les enseñen esta otra manera de ver el mundo. Y de hecho estábamos conversando el día de ayer con parte del staff de Estudiantes por la Libertad, porque volví a aplicar para ser director nacional, y decían que Ecuador es un país bastante cómodo para difundir las ideas. O sea, nosotros sí tenemos varias organizaciones liberales, tenemos a Libre Razón, tenemos a Pórtico de Oro, tenemos el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y hay muchas más. Hay un grupo de asesores que trabajan, que es en la Fundación Amagui, y ellos asesoran asambleístas también y también son liberales. Entonces tenemos muchas organizaciones liberales en Ecuador y eso es algo bueno, es algo que podemos aprovechar y además
en medio de todo el recorrido que he hecho por el Ecuador, por Guayaquil, en las universidades en las que hemos estado, nunca hemos tenido así como que nos fueran a quemar o a tirar piedras por lo que estamos diciendo. O sea, no tenemos al menos en ideologías, una polarización tan grande. Tal vez en el ámbito político, entre Mesías y sus seguidores pueda haber ese grado de polarización, pero entre ideas, uno aquí dice, bueno, soy liberal, muy pocas personas o sabe qué es o reacciona mal ante eso. Pero ¿dónde crees que captan más? Por si, como tú has recorrido el país, ¿dónde crees que se captan más las ideas? ¿Dónde más será sencillo, tal vez? Por ejemplo, en Guayaquil o en la Sierra, que están más acostumbrados a vivir del centralismo. Hay más burocracia, estadísticamente es así. Durante el régimen anterior se dice que la burocracia como récord a nivel histórico en Guayaquil subió al 12%, pero pues tú le encuentras alguna diferencia, o sea, acá están menos dados a la libertad, acá más. Acá les gusta, por ejemplo, el militarismo, acá ser más libres, ser más emprendedores, así sea coger su carretilla de helado y salir a vender. En cambio acá no, acá les gusta un poquito, digo, no sé, o es una visión demasiado prejuiciada. Sí hay cierta diferencia cultural mismo por lo que ha sido Quito una capital, y de hecho, por ejemplo, al quiteño le gusta hacer papeleo. O sea, no es que le guste, pero no es tan reacio a hacer papeleo que el guayaquileño. El guayaquileño los papeleos casi todos los odia. Es como, no. Quiere todo a lo rápido. Quiere todo a lo rápido y quiere poder hacerlo rápido y no tener obstáculos en eso. El quiteño ve los papeleos y simplemente, bueno, los voy a hacer y los hago, y no se complica en ese asunto y se formaliza y todo, y es mucho más diligente en ese aspecto que nosotros. Ahora, yo diría que, o sea, en términos generales, no hay un choque entre las ideas de libertad per se. Por ejemplo, algo que está atacando al Ecuador cada vez más, bueno, las personas se están dando cada vez más cuenta del ataque hacia la libertad es con el proteccionismo que hemos estado viviendo, pero por ejemplo en el tema de los taxis, en Uber los ciudadanos están a favor de Uber y no a favor de los taxistas que quieren mantener su monopolio. En Guayaquil, Quito, Cuenca, entonces en Cuenca tienen el problema de Airbnb y la gente igual está reaccionando, entonces no diría que son más reacios en un lado o en otro con respecto a la libertad. Yo creo que tenemos la puerta abierta en todas las partes del Ecuador. Tal vez Manabí sea más complicado en ese aspecto, si es que estamos hablando, ahí sí hay un fuerte deseo de asistencia por parte del Estado. Y allá tal vez sí decir, no, es que el Estado no debería hacer nada, podría afectarles un poco más. Yo creo que tal vez en esa parte sí. La Amazonía también, pero por la manera en la que ellos ven el mundo, porque ellos tienen una manera muy diferente de ver el mundo. Allá el indígena se siente parte de la naturaleza, es decir, él es uno más de la naturaleza, él tiene que ser igual al capibara, a la danta que tienen allá y vivir con la naturaleza. Entonces ellos tratar de decirles, sé un individuo, tú tienes creatividad, tú no eres, es como mucho más difícil que ellos lo acepten, pero es por su manera de ver el mundo. Pero en sí, yo no creo que aquí tengamos tanto problema como podríamos ver en Argentina. En Argentina sí veo que hay una fuerte polarización ante las ideas de libertad y ante que el Estado tiene que hacerlo todo. Aquí son grupos muy pequeños todavía, lo que están es bien organizados, que esa es la diferencia con nosotros. Ellos están bien organizados. Pero están en la academia. No solo en la academia, por ejemplo, en lo que vivimos con los audiovisuales, ¿no? ¿Cuántos serán? Unas 100 personas, 50 personas que se pusieron en las calles de Quito a hacer presión porque se mantenga el proteccionismo con el artículo 98. Pero más nada, o sea, no era toda la masa de la población, simplemente eran unas 50, 100 personas haciendo bulla en redes sociales, haciendo un poco de bulla en las calles y lograron su cometido. Entonces podríamos coincidir con Thatcher de que el enemigo del socialismo es la realidad. Por supuesto, yo creo que sí, y esa es la oportunidad que nosotros tenemos en este momento.
Ya vivimos el socialismo del siglo XXI, la gran parte de Latinoamérica lo vivió, se dio cuenta, Venezuela lo sigue viviendo y de manera catastrófica, nosotros nos salvamos gracias al dólar, pero, y este es el momento que podemos aprovechar, porque es el momento en el que la idea está fresca en la mente de las personas. Es decir, todavía se está dando lo de Venezuela y podemos seguir impulsando a través de los resultados catastróficos que han tenido este movimiento político en tratar de salir y de tratar de impulsar que la libertad es lo que funciona, no el socialismo. Ya, a ver, construyamos una premisa. Todavía hay clientelismo político, todavía hay cacicazgos, todavía en las grandes ciudades estos líderes barriales tienen su llegada, ¿no? Entonces, ¿por qué liderar un think tank como el que tú lideras en estos tiempos medio complicados? Porque claro, es la oportunidad, sin embargo, no está tan sencilla la situación. ¿Y cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? O sea, el asunto de las ideas de libertad, bueno, Estudiantes por la Libertad, más que un think tank, es una organización juvenil en pro de las ideas de libertad. Lo que busca es que muchos jóvenes se unan a la difusión de las ideas de libertad. Y el asunto está complicado, sí, pero tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo siempre. No podemos dejar de hacerlo. Porque ese ha sido el problema durante muchos años en muchísimos países, incluso en los que ya creían haber tenido la victoria de las ideas de libertad ganadas. Precisamente ese, que no mantuvieron ese activismo a favor de las ideas y de repente llegó un momento en el que, como ellos estaban ya festejando que habían ganado la libertad, apareció Marx y comenzó a hacer ebullición con todas sus ideas en esas principales países que eran los más libres en esa época. Bueno, todavía lo siguen siendo si nos comparamos con Latinoamérica. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque tenemos que hacerlo, todos deberíamos unirnos para difundir las ideas de libertad, seguir cada vez adelante con las ideas de libertad. Y yo soy, por ejemplo, anarcocapitalista a largo plazo. En el corto plazo, bueno, hay una realidad que uno tiene que aceptar, el asunto cultural, el asunto de políticas públicas, que no solamente es del Ecuador, sino es a nivel internacional incluso. ¿Y qué es ese concepto de anarcocapitalismo? Que no haya Estado. O sea, esa es parte de lo que yo veo como libertad. Sencillamente que tú puedas ser tan libre que no tengas una coacción por parte del Estado, por parte de ¿Y quién arregla todo? ¿Quién ayuda? ¿Quién... Nosotros, ¿Ya? como siempre ha sido. Nosotros inventamos algo primero, como sociedad, como el mercado, como individuos, y lo que hace el Estado es después copiarte la idea de decir, bueno, esto es mío. Como pasó en Guayaquil hace años. Como pasó en Guayaquil y como ha pasado en varias partes del mundo. O sea, el agua potable, sistemas de alcantarillado, todo eso primero nace de la idea de un individuo en el mercado que dice, en Estados Unidos la telefonía, la televisión, todo era a través de contratos, hasta que vino el Estado y dijo, bueno, no, eso hay que regularlo y que no sé qué, y ahí el Estado comenzó a otorgar permisos de funcionamiento que como estamos viendo en Ecuador, se prestan a mucho muñequeo, claro, a que solamente los amigos del gobierno tengan los permisos. Y a lo mejor queda en nada todo. Y a lo mejor hay gente que podría estar queriendo difundir algo y no puede hacerlo. Y vemos que en la televisión podría estar plagada de marxismo y nadie más puede ponerse un medio de comunicación sobre esas ideas, por ejemplo. Que hay un escándalo aquí en nuestro país hace poco, ¿no? Sí. Creo que salió el ministro de algo de las tantas carteras que existen, justamente por ese motivo. De hecho, por ejemplo, lo que vemos es claro, ese motivo, y eso es lo que el miedo de los medios de comunicación. Más nos enteramos de los casos de corrupción por internet que por la televisión. Imagínate. Entonces, porque el internet es el único espacio libre que nos queda. Además de ser rápido, es el único espacio libre que nos queda. Entonces, mientras tanto, los medios de comunicación dicen, bueno, y si en el siguiente concurso no me renuevan la licencia, porque... Están con esa espada de Damocles ahí. Es lo que decía Rothbard, mientras el Estado sea dueño de los permisos y de las licencias, no puedes decir que tienes libertad de expresión. Yeah. Porque tarde o temprano al menos sientes el miedo. Digamos que tenemos ahorita un gobierno que es muy
muy laxo, muy suave, sigue siendo socialista y esto, pero es mucho más vegetariano que el gobierno anterior. Pero imaginemos que este poder llegue con el mayor de los tiranos, más que el gobierno anterior, que venga un tirano de verdad, entonces, y te quite el permiso sencillamente porque dijiste algo que no te gusta, y no que te multen, no que te quite dinero, no que te cierre el canal porque dijiste algo que es lo que pasa en Venezuela. Entonces, no podemos decir que tenemos plena libertad de expresión mientras estas licencias sigan otorgadas por el Estado. Y no necesariamente tiene que ser así. El caso de Estados Unidos es uno que demostró que no necesariamente tiene que ser así. Claro, retomando un poquito las ideas que habías dicho antes, ¿te parece mejor Hayek en este sentido de difundir las ideas de la academia o crees que va a haber un activismo político, formar una opción para aquellos que coinciden con la idea de libertad? Ahí, en este momento, por ejemplo, es lo que se está debatiendo en Argentina entre liberales. O sea, aquí lo debatimos también, pero en Argentina ya es un poco más palpable, porque ya hay el Partido Libertario, ya tiene sus firmas, ya tiene su candidato incluso a la presidencia de Argentina. Y por otro lado tenemos a Javier Milei, que es un activista, alguien que está difundiendo las ideas, que al menos por ahora él dice que no sé si pueda cambiar de opinión en el futuro. Él dice que no le interesa la política. Entonces, allá hubo una cierta confrontación entre él y José Luis Espert, que es el que está de candidato a presidente por el Partido Libertario, porque José Luis Espert hizo una alianza política con la que no estaba de acuerdo Javier Milei. Porque y le quitó el apoyo públicamente. Era, claro, era como que se, no sé, como que se aliara aquí al Partido Social Cristiano. Entonces Milei dijo, eso no va conmigo porque yo sé que ellos tienen su agenda política y van a hacerme sacrificar a mí ciertos principios. Dice, lo entiendo en lógica política, pero yo como libertario no puedo meterme en eso. Entonces, por eso públicamente él se salió, le quitó el apoyo al Partido Libertario y lo que le dicen es, bueno, pero tienes planeado meterte en política, le dicen a Javier, y Javier dice, miren, o sea, valoro a quienes lo hacen, me parece muy importante que lo hagan, creo que es necesario que lo hagan, pero no hay que abandonar tampoco el asunto cultural. Y yo ahorita estoy enfocado en la batalla cultural, porque digamos que gana José Luis Espert por milagro de la vida, no sé, hubo un cataclismo y solamente quedó el man de candidato. Digamos que gana las elecciones de Argentina. ¿Qué pasará cuando él se vaya? Si no se ha ganado la batalla cultural. Claro. No quedan las bases asentadas, no es la institucionalidad. Exacto, o sea, la institución no existe porque la sociedad no lo ha aceptado, no lo ha asimilado. Entonces les puede ir muy bien y esto, pero al siguiente gobierno podría venirle en contra, venga un socialista más, que es lo que suele vivirse en Ecuador también, esta ley del péndulo, que bueno, no hemos tenido liberalismo, pero estamos entre derecha e izquierda, entre mercantilistas y socialistas, y estamos como en ese vaivén porque no hay todavía no hay las bases ideológicas implementadas en la sociedad. Entonces, si hoy ganara, no sé, el candidato más liberal que tenemos en Ecuador es Lasso. Si ganara Lasso, él va a abrir el mercado, va a tratar de firmar la mayor cantidad de tratados de libre comercio, bajar impuestos, pero no sabemos qué va a pasar después de él. Si no hay ese cultivo en la sociedad de las ideas y decirles por qué son buenas y que cada vez lleguen más lejos, el riesgo de que sencillamente perdamos la libertad es muy alto. Es lo que una vez escribí para Estudiantes por la Libertad, es que uno se gana la libertad milímetro a milímetro, pero la pierdes de un plumazo. Entonces podemos políticamente ir ganando, pero si no hay el cambio social, que te digan, oye, no, vamos a desaparecer Uber y que la gente salga a las calles a defender a Uber, eso no pasa aquí. O sea, los tenemos a los tuiteros peleando ahí, que no, que Uber, que esto, pero de ahí no pasa, porque la gente todavía no es consciente de lo bueno que es la libertad, de lo bueno que es la competencia. Claro, son generaciones y generaciones.
Ese es el problema. Y a propósito de Estudiantes por la Libertad, ¿qué enseñanzas, qué experiencias has tenido con Estudiantes por la Libertad? Esta meta que te has impuesto de predicar lo bueno de la libertad. Antes de Estudiantes por la Libertad, o sea, yo simplemente entré a Estudiantes por la Libertad por pura curiosidad. O sea, estábamos en pleno correísmo y yo decía, pero bueno, pero a mí no me cae bien, este man es socialista, y yo simplemente era antisocialista. Y estaba el asunto del petróleo y estaba escuchando bastante eso y justo apareció un webinario sobre el tema. Me metí a ver el webinario y dije, mira, lo organiza Estudiantes por la Libertad, ¿qué es esto? Vi la página y vi que eran jóvenes que estaban luchando por un cambio y eso. Entonces decidí meterme a la organización y la verdad es que he aprendido bastante. Porque no solamente, o sea, primero te empoderas de la difusión de las ideas, porque tienes que organizar eventos, por ejemplo, y organizar eventos, como han de saber, que también como Pórtico de Oro, no es tan fácil. Claro. Hay una logística que uno tiene que tratar de seguir, hay cierta publicidad que uno tiene que tratar de conseguir, hay estrategias que uno tiene que tratar de aprender. Y además Estudiantes por la Libertad te da por el espacio mismo que tú te creas, tú puedes presentar a la organización, comenzar a hablar en público. Teníamos una amiga que ingresó a Estudiantes por la Libertad y antes de Estudiantes por la Libertad ella no hablaba. Después ya le dabas un micrófono y no la aflojaba. Entonces, positivo. Es parte de la confianza que te da estar en la red, es la parte de la confianza que te da a poder empoderarte de las ideas y de la difusión de las ideas. Y aprendes también, por ejemplo, ya cuando ya no las debates contigo y tus amigos, sino que ya vas también a espacios más abiertos, te enseña a cómo tratar de llegar a las demás personas. Y te enseña también ciertas limitaciones que puedas tener en el debate, porque hay personas que sencillamente no te van a escuchar. Y no es que no quieran, es que no pueden verlo. Hay un sesgo cognitivo muy fuerte que no va a permitir que tus ideas le lleguen. Entonces, y tienes que tratar de hacerlo de la mejor manera. En realidad es todo un reto. Y es algo que te da la experiencia de Estudiantes por la Libertad. Ya no eres tú contigo y ya no eres tú con tus amigos, sino ya eres tú con alguien más, ya eres tú con el mundo. Y eso requiere que te entiendan, o sea, que tú te hagas entender, mejor dicho, requiere de cierta habilidad que por ejemplo, en las universidades no te lo dan. El debate en las universidades es muy poca, son muy pocas las universidades que lo dan, y las universidades que lo dan son menos las que lo hacen bien. Claro. Entonces, tienes que seguir poniendo lo que dice el profesor, sino es increíble, increíblemente negativo. En las universidades ese también es otro problema. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, bueno, en la educación en general, ¿no? Yo estaba en la escuela y había un ejercicio de matemáticas. Yo lo resolví, pero no lo resolví como el profesor me decía o sea, como él me lo había enseñado. Simplemente él me enseñó cosas, yo las aprendí y el momento de resolver el problema las resolví con todas las herramientas que él me había dado, pero no como él me lo había dicho. Y me puso 0. Imagínate. Y yo le digo, 0. oiga, pero está bien la respuesta, claro. Está bien la respuesta. No, pero así no te lo enseñé. Imagínate. Entonces yo fui donde, yo le decía a mi madre, pero mira que no sé qué, le digo, sí, está bien, pero él es el que pone la nota, me dice. Así que te toca hacerle caso. Y yo, bueno, es verdad. Entonces, pero es como lo perverso del sistema, ¿no? O sea, no te deja, tienes que ser, como dice Pink Floyd, tienes que ser un bloque del muro y nada más. Y tienes que agachar la cabeza. Y no te queda de otra, porque si no, no me graduaba. A nosotros, por ejemplo, nos parece que esto de obstrucción cognitiva, como que fue un calificativo muy amable, porque nos atrajo la idea de libertad porque te fundamentas, tiene un fundamento. Y muchas veces cuando conversamos o microdebates o ensayos de debates, las personas simplemente están agarradas a una idea prejuiciada y que no tiene tiene poco fundamento o ya se ha revisado científicamente y no es así. Y a propósito de esto, hay expositores como Gloria Álvarez y Javier Milei, que ya lo había mencionado,
que digamos que están haciendo roncha en el mundo libertario y en la política internacional, en Guatemala y Argentina. ¿Con quién te quedas y por qué? Yo me quedo con Javier Milei. O sea, ¿Porque es hombre? no porque es hombre. Hay otro difusor que también es Axel Kaiser, que es chileno. Así es, también sí. lo hace muy bien en Que Chile. escribieron un libro con Gloria Álvarez. Que escribió con Gloria Álvarez. Axel Kaiser también lo hace muy bien para el ambiente chileno. Yo creo que Gloria Álvarez es como más un producto para el mundo, o sea, es como un producto internacional. O sea, ella o sea, su llegada en Guatemala es buena, pero no es tan grande. O sea, ella es como un producto masivo. Y ha llegado, sus ideas han llegado a varios países, muchos hasta en Ecuador la conocemos. Pero Javier Milei a mí me parece que entendió la sociedad argentina. Él ha sido parte del World Economic Forum, ha sido parte del Banco Mundial, ha sido un académico súper preparado. Y él, sin embargo, al menos es mi percepción, ha creado un personaje que se vuelva popular en Argentina. Entonces, esa era su misión, ser un personaje que sea popular en Argentina. Y él, ahorita en Argentina, hasta hace millones de dólares poniéndose una obra de teatro donde va a hablar de economía. Entonces, para mí, Javier Milei tiene ese valor, ese de yo descubrí cómo tengo que comportarme para que la sociedad argentina me consuma. Para ecuatorianos, tal vez para otras partes de Latinoamérica pueda ser un estilo que no nos guste, porque es alguien que te insulta, es alguien que literal te insulta. Y somos una sociedad conservadora al final de cuentas. cuentas. Claro, y somos muy sensibles. En Argentina las puteadas son hasta cuando hay un partido de fútbol y se ponen a insultar entre sí los comentaristas. Y él se sienta solito, así, y le hacen preguntas y se bate con todo el mundo. Y se insulta a quien tenga que insultarse. Y eso es algo que le han reclamado, porque no respeta ni siquiera si es hombre o mujer. Aquí si tú insultas a una mujer, te entierran. Moriste. Te entierran. Sí, te quemaste. Yeah. Allá no, allá la cogió, le insultó, o sea, le decía, eres una ladrona, le decía, eres una chorra, como le dicen allá. Y le decían, oye, pero tranquilo, pero no lo queman como sucedería aquí. Yeah. Entonces, para haber participado en organizaciones incluso internacionales, a mí me da la luz de que él no es así necesariamente, o sea, que sí sabe cómo... Porque hay momentos que le jalan la lengua y te desbarata académicamente. Sí, o sea, él sabe bastante. Y ese es otro, o sea, él mantiene sus dos personajes, que es el personaje mediático que está en los medios de comunicación, que los medios de comunicación lo aman, lo ves en programas de televisión hasta de farándula y le van a preguntar de él, de la novia, de los perritos. Del perrito que lo saca a pasear. Y es un personaje que consume la televisión argentina. Y además de eso sigue siendo un académico. Ahorita hace poco ya están escribiendo un libro que se va a llamar Libertad, 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 donde van a plantear las reformas que debería seguir la Argentina sin costo social, que ese es por ejemplo un miedo que existe acá. Si quitamos el subsidio a la gasolina, todo el mundo va a salir a las calles, van a quemar al presidente y esto. Claro. Entonces él está planteando en ese libro hacer la reforma estructural que tiene que tener Argentina sin que vayan a quemar al presidente. ¿Y por qué no podemos hacer esto acá? Esa es la pregunta que deberíamos respondernos todos los liberales. Porque hemos visto que Macri entró con todo este halo de disque liberal, pero sus reformas económicas graduales no funcionaron. Entonces deberíamos aprender de algún lado, deberíamos aprender de la experiencia ajena. O sea, Macri sí entre los liberales mismos había cierta división por lo que era un mercantilista, es decir, él hacía lobby también con el Estado. Claro, era de esos empresarios típicos. Era de esos típicos empresarios, como le dicen. Ajá. Entonces, algunos decían, no, pero igual como es empresario, a lo mejor sí viene y pone... Y lo importante es sacar a los Kirchner de sus 15 años en el gobierno. Aparte, claro, era más un anti-kirchnerismo que realmente votar por Macri. Entonces, pero Macri llegó al poder y realmente no supo qué hacer, porque empezó, digamos, bien, pero le asustó el costo político y se echó para atrás y se echó demasiado para atrás. Entonces comenzaron a tener medidas demasiado estatistas y no supieron cómo manejar el peso, que eso es lo que ahorita está más afectando a Argentina, es la inflación.
y dicen que está incluso en riesgo de una hiperinflación ya eventualmente. Medio usual en Argentina. Entonces, exactamente, que algo que nosotros no sufrimos gracias al dólar. Casi. También. Entonces, si no, yo sí me he puesto a pensar. O sea, sin el dólar, una mañana yo salí con el dólar a tal precio, a lo que iba en la calle iba subiendo el precio y fue terrible. Podemos hacer un paralelismo, por ejemplo, entre este anticorreísmo que existe acá, así como en la situación argentina, porque la gente, no, que porque no le favorezca políticamente a Correa, entonces no decimos tal cosa de Moreno. Y bueno, y hay también críticas sostenidas de que los empresarios también, bueno, como por lo menos ya no nos está molestando, entonces nos vamos a quedar calladitos. Y esa mala fama que muchos empresarios, como decía Friedman, son enemigos del libre mercado. ¿Cómo analizas esa parte? O sea, de hecho, aquí eso es lo que más está sucediendo. Hay un anticorreísmo todavía y que no diría que está en la gente, sino que está en los que hacen opinión pública, en los medios de comunicación, incluso en los medios virtuales de comunicación. Yo la otra vez, cuando estaban hablando de Diana Salazar, me parece que es la que está mejor opcionada a fiscal general, la República salía diciendo, ay, Rafael Correa dice que es la mimada de los medios de comunicación. Y digo, ¿pero por qué sigue siendo noticia lo que ese señor dice? ¿Por qué si ya está en Bélgica tuiteando allá solito a las 3 de la mañana donde debería estar durmiendo, está tuiteando, lanzando odio? ¿Por qué sigue siendo noticia en esa clase de cosas? Ya no deberían ser. Ya deberían simplemente mandarlo al olvido y se acabó. Que ese también es otro error que cometió ya Macri en Argentina, que es todo es Cristina, los Kirchner, los Kirchner. Entonces, él sigue posicionando en la mente de los argentinos que existen y que están allí, y muchos dicen es que antes estábamos mejor. Y técnicamente sí, porque claro, como estaban endeudándose y haciendo el país más insostenible, la gente sentía que estaba yéndole mejor hasta que le explote la burbuja. Entonces, y ese puede ser un error también que se está cometiendo en Ecuador. Todo es Correa, cuando ya no debería ser noticia, ya no debería ni mencionárselo, ya dejarlo en el baúl del olvido y que no se lo vuelva a mencionar, pero se lo sigue mencionando y el gobierno ya tiene 2 años en el poder y sigue, no, es que son las cosas que han dejado el correísmo y esto. O sea, debería mencionárselo ya para meterlo preso y ya se acabó la historia, pero no hacen eso. Entonces, es un riesgo que estamos corriendo. ¿Pronóstico para estas próximas elecciones, que estamos cerquita? Lo que pareciera es que, bueno, en Quito lo más probable es que gane Izquierda Democrática con Paco Moncayo. En Guayaquil ya parece que es inminente también el Partido Social Cristiano ya que haya ganado en Guayaquil. Okay. Eso es lo que dicen los números. O sea, hasta ahora pareciera que Cintia es la que va a ganar la alcaldía. En Cuenca sí está mucho más peleado el asunto, pero a mí sí a mí me preocupa ver a Nebot recorriendo todo el Ecuador en estos tiempos. Ya lo ha dicho, ¿no? Ya lo ha dicho a su propósito, lo ha hecho por ahí, entre líneas. Él todavía, claro, o sea, ya está cambiando el discurso poquito a poquito. Lo último que dijo con respecto a su candidatura a la presidencia es que él no va a ser candidato si no se convence que puede ser mejor presidente que alcalde. Y las promesas que está haciendo cuando va con sus candidatos recorriendo el país es que les va a dar internet gratuito, que lo que se hace en Guayaquil se puede hacer en todo el país. Entonces hay cierto clientelismo también que él está cultivando que me parece peligroso. ¿Y no supone eso con la entronización de la idea de libertad? Sí, o sea, claro que sí. Y de hecho, lo más peligroso para mí de que llegase en el 2021 a ganar el Partido Social Cristiano es que aquí en Guayaquil se ha destruido la institución. No hay institucionalidad, la institucionalidad es Nebot. Lo pudimos ver en el debate de la ordenanza de plástico, que de hecho está en internet, así que quienes quieran verla son más que bienvenidos para que vean la vergüenza que se vive en Guayaquil en respecto a institución. O sea, estaban todos los concejales hablando sobre esta ordenanza. Y él puso su... No, él no estaba, o sea, la puso a Doménica allí,
Pero comenzaron, primero vino la señorita Paisley a tratar de leer las reformas, pero media gangosa, sí, parecía un poquito más, y el Tim Delgado cuando estaba en la asamblea. Sí, puedo leer esa vez. Ella leía, pero también así como que recién le había cogido el papel y estaba tratando de adivinar lo que decía. Y no solo eso, después dicen, bueno, alguien que quiera acotar algo, sale el doctor Hilbert a decir, no, yo creo que ese compuesto que ustedes están hablando no está bien, no es PET, sino PERT, una cosa así, y dice que así es lo que usamos en el hospital, así que yo creo que podría haber un error ahí, corrijan, él ni siquiera sabía de qué estaban hablando. O sea, ni siquiera había leído la ordenanza y estaba allí. Y entonces le dice, alguien más habló sobre unas reformas y la señorita Paisley le dice, oiga, no, pero eso es lo que ya habíamos conversado con el abogado Nebot, ¿no? Antes de estar aquí. O sea, ya estaba todo listo, simplemente venimos aquí claro, a grabarnos en YouTube. A cumplir nada más la formalidad. Y ya cuando dice, bueno, ya, ¿quiénes están de acuerdo? Todos alzaron la mano y todos, o sea, no hubo ni una objeción, nada, todos ahí alzaron la mano. Entonces, eso es un ejemplo de la institución que se ha perdido en Guayaquil. Otro ejemplo es lo que pasa con los informales. La Constitución prohíbe de que se les quiten las cosas a los informales. O sea, pueden tomar las medidas que quiera el municipio, pero quitarles las cosas es prohibido en la Constitución. En Guayaquil se hace. Entonces, estamos hablando de que como alcalde no ha destruido la institución e irrespeta la Constitución. ¿Qué esperamos de alguien así como presidente? Entonces, es un elemento peligroso para la libertad en el Ecuador. O sea, esperemos que al menos en lo económico trate de mejorar algo, si es que llegase a ganar, que espero que no, pero... Que tiene una fuerte resistencia en la sierra, creo, ¿no? Eso, hablando del ejemplo que hablábamos del correísmo hace un momento, es otro fenómeno que está sucediendo con el alcalde. Cuando vemos los debates o las entrevistas que hay a los candidatos a las diferentes dignidades, tenemos, por ejemplo, también a Juan Carlos Holguín, que es de Creo, y dice, miren, pero si en Guayaquil los túneles se construyeron así, ¿por qué en Quito no se construyeron así? O sea, lo hace poniendo un buen ejemplo de planificación y esto, pero hay ese como la alcaldía de Guayaquil es lo máximo, fue lo máximo, y deberíamos nosotros también hacerlo así. Entonces le están lanzando un mensaje en la mente todos los candidatos a las personas de que como Guayaquil está bien, Guayaquil está bien, Guayaquil está bien. Si uno le pregunta a alguien de la sierra va a decir, no, sí, o sea, no me cae bien Nebot, pero ha sido un buen alcalde, le dice. Entonces, no me cae bien Nebot, pero ha sido un buen alcalde. Entonces, imagínense ese discurso ya en una campaña presidencial. Bueno, no me cae bien Nebot, pero ha sido buen alcalde, podría ser buen presidente. Entonces, es peligroso ese discurso y casi todos los candidatos lo mencionan, a pesar de que no sean del Partido Social Cristiano. Y es el ejemplo, Guayaquil, y así debería ser Quito, y así debería ser Imbabura, y así debería ser todo lo que deberían ser. Entonces, ahí hay un riesgo por ese lado. Ya, Leonard. Unas palabras finales para Pórtico de Oro que resuma tu lucha por la libertad, que al final de cuentas en eso estamos, ¿no? Luchando por la libertad, por mejores días para todos. Yo les diría a todos los que son liberales y a los que no lo son, que dejemos, que compartamos las ideas, que debatamos las ideas, no le tengamos miedo al debate y difundámosla y reunámonos, conversemos, porque la mejor manera de construir sociedad es a través de compartir las ideas, debatir las ideas y estudiando, leyendo, instruyéndonos. Y bien, si todos somos liberales, pues bueno, tendremos ahí otro Ecuador mucho más próspero, mucho más libre y mucho más feliz para todos. Nosotros estamos preparando más eventos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales también, Estudiantes por la Libertad. Tenemos un club de lectura que va a ser el 28 de marzo y vamos a hacer un evento también el 21 de marzo, así que estén atentos a nuestras redes y no olviden también seguir a Pórtico de Oro, darle suscribir, a la campanita, para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Entonces, muchas gracias a Pórtico de Oro y a todos por ver esta transmisión. Entonces, muchas gracias, amigos. Gracias, Leonardo. Gracias a ustedes. Así es, amigos. Nuevamente, muchas gracias por estar acá en Pórtico de Oro. Hemos conversado
muy diáfanamente con Leonard Kinde, quien nos ha transmitido sus ideas de libertad, sus pasiones, su gran profesionalismo en esta tarea. Así que será para otra ocasión y gracias, amantes de Guayaquil.